Noticias Capital, Petro responde. Ana María Arango, usted que es profesora, además de ser una muchacha muy bien educada. Que muchas gracias. Me imagino que tiene algún interés en ese enorme y definitivo tema de la sociedad y del mundo, que es la educación. Absoluto. Y con mucha preocupación, porque no hace mucho nos salimos de últimos en las pruebas PISA en capacidad de resolver problemas, lo que es perfectamente grave por lo que usted decía al principio, el gran cerebro de la ciudad. ¿Cómo queda Bogotá en términos de educación? Fue el énfasis. Cuando estamos hablando de superar la segregación social, cuando nuestra cifra del DANE, no de la alcaldía, ojo, es de una entidad completamente ajena, del gobierno nacional, dice, sacamos 221.000 personas de la pobreza en el año 2013, y empezamos a hablar de por qué mencionamos el tema de ahora nuestros niños están mucho más atendidos. Ese es un factor. Nuestros niños entre 0 y 5 años. El segundo factor es el acceso a servicios públicos, que estábamos hablando también. Sí. Fue la pregunta del Transmilenio, las tarifas. Sí. Dimos una vuelta. Bueno, si hay un consumo mínimo vital de agua potable que le ahorró a las familias de estrato 1 y 2 57.000 millones de pesos, y el derecho al agua ha vuelto una realidad, en tiempos donde el agua va a escasear. Redujimos las tarifas de aseo en otros 57.000 millones de pesos y detuvimos la tarifa de Transmilenio en 1.700 pesos en hora pico. La pico, sí. Y ahora vamos a evaluarlo en este año, el subsidio a la población cisbenizada que empieza a crecer. Pues, ¿qué fue lo que hicimos? Que la población pudiera acceder a los servicios públicos. Segunda variable para disminuir a la pobreza. ¿Y la educación? La variable fundamental es la educación, y es la de largo plazo, no es la de corto plazo. En educación subimos de 2.4 a 3.4 billones de pesos en un año el presupuesto. Eso fue el año pasado. ¿Y eso significó que en cubrimiento y en calidad? Entonces, ¿en qué se invirtió? ¿Qué produjo en la educación bogotana? Y entre otras, Antonio, yo te digo, yo creo que un gobierno debe ser calificado no solamente en cómo disminuye la pobreza, sino en cómo sube la calidad de la educación. Así debería calificarse un gobierno. Tú deberías decir, este es malo, este es bueno, como dicen ahora. Es un alcalde malo. Pues, ¿qué? ¿Subiste la calidad de la educación o la bajaste? Si la bajaste, eres un alcalde malo. Los resultados de Bogotá son excepcionales en Colombia. Y hay unos cuadros que lo muestran, pero digamos, el primer énfasis después de la primera infancia, que es contundente. Ni el procurador puede decir pío allá en el foro de Palmira, creo que fue sobre... Pío X, que es la invocación que él tiene en la cabeza. La Concilio de Trento, la Santa Inquisición. El resultado de Bogotá es magnífico en la atención de primera infancia. Pero en educación, nosotros recibimos 26.000 jóvenes de 880.000 más o menos, que estudian estudiando 40 horas. 40 horas fue como yo estudié, como usted estudió. 8 horas al día, sí. 8 horas al día era el estudio. Claro, a mí me tocaba sábados también. Y nosotros, en mi colegio público, yo recibí una buena educación. Ahí estudió García Márquez. En Zipaquirá. En Zipaquirá. Y gracias a eso, dice García Márquez, gracias a mi bachillerato, fui premio Nobel. Yo también podría decir, gracias al bachillerato. Dice que no se la pasaba muy bien en Zipaquirá, pero que educativamente sí lo formó. Él dio el discurso el día en que los nazis perdieron en Europa, pero en la plaza de Zipaquirá. Sí. Y hubo una gran manifestación. En un balcón se separó el club social. Chévere, perdón, chévere hablar con usted, pero eso hacerle una entrevista donde nos olvidemos de Bogotá y de la política y nos dediquemos al anecdotario, pero eso será otro día. Por ahora, vamos al número. Entonces yo recibí 40. del total 40 horas, como nosotros estudiamos. Así ha sido de perversa la política educativa en Colombia en décadas, que nosotros, los papás, recibimos en nuestro colegio público 40 horas, sí, y nuestros hijos, si estudiaran en colegios públicos, solo estudian 30 horas. Y después se afanan de por qué estamos en el último lugar. Pero entonces, que hay que apretar las jornadas para mayor cubrimiento. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque disminuyeron
el crecimiento del presupuesto educativo en Colombia en 2 reformas después de la Constitución del 91. Una hecha en el gobierno de Pastrana y otra hecha en el gobierno del presidente Uribe. Nosotros hicimos lo contrario. Aumentamos el presupuesto sustancialmente. Si hubiera podido más, lo hubiera aumentado más. Es más, si vuelvo a la alcaldía, mi esfuerzo va a ser subirlo más todavía. Pero ¿en qué se tradujo ese incremento del presupuesto? En que ahora ya no hay 26.000 muchachos estudiando 40 horas, hay 127.000, lo hicimos en un año, saltó 100.000 más. Ahora estudian 40 horas, como estudiamos nosotros. Ahora, el nivel de salidas del colegio, que se van, es esta tasa de deserción, está en el cuadro. Mira, Bogotá iba tan mal hasta el año 2011 que ya la nación la iba a superar, si hubiera seguido la tendencia. Mira cómo cambiamos la tendencia. Bogotá humana son esos años. La gente se encarreta, los muchachos se encarretan con la educación. Se encarretaron, se enamoraron del estudio. ¿Sabes qué es que un joven se enamore del estudio? Pues, lo que fundamental, porque lo que no sea lúdico no enseña, ¿no? Lo que Aquí hay otro cuadro, el anterior, por favor, si lo podemos ver, que también va correlacionado, que es la tasa de deserción. ¿Qué tanto se van en eso? ¿Cierto? Sí. Esta es la tasa de deserción. Mira cómo caemos, 2.7 y volvemos a sacar ventaja a la nación. El 3.6 es nivel nacional. Nacional, que está haciendo un esfuerzo, pero jalonado también por Bogotá. Pero nosotros quebramos la tendencia, íbamos mal y pasamos a enamorar a los jóvenes del estudio. Y en el siguiente cuadro, si es que se puede ver ese, que esta es la repitencia, ya no es que se van, sino repiten. Años que pierden. Que todavía es muy alto, pero mira cómo bajamos. Reprobación al 7.2 en el 2013. Si miráramos la brecha de calidad educativa, que es el tema esencial, que es el cuadro, arriba son los colegios privados, abajo los públicos. Mira, en el año 2008, solo el 18% de los colegios tenían superior en las pruebas, de los colegios públicos. Y en cambio los privados eran el 61% de los colegios. Mire cómo estamos hoy. En el 2013 el 60,2% de los colegios públicos tienen calificación de superior en las pruebas saber y el 77% en los privados. ¿Qué significa esto? Que cerramos la brecha de calidad, que la calidad de los colegios públicos está creciendo vertiginosamente y se acerca a los privados. ¿Y eso qué significa en términos de segregación social? Que está la condición básica para salir de la pobreza, el que los muchachos tengan competencias para defenderse en la vida a partir del saber. Esa es la ciudad del siglo XXI que necesitamos. De lo que usted decía que no es la modernidad, que ahora llaman la hipermodernidad, ¿no, Ana? Sí, es un poco siguiendo con los indicadores de superación de la pobreza multidimensional. Cuéntanos en Hábitat, ¿cómo queda esta ciudad?